Hey, hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Les habla Leonardo Roque y su grupo de estudio de neurociencias y quiero traerles hoy día un ejercicio de estequiometría que fue tomado en la UNI en el año 2019-2 y lo he extraído de este examen, o perdón, de este banco de preguntas de la UNI, ¿sí? En el primer video de mi canal justamente hice un ejercicio de estequiometría. Si lo quieren ver, está en la tarjetita. Sí, espero que lo puedan visualizar para un mayor entendimiento de este ejercicio que está un poco más complejo aún, ¿sí? Pero para no perder las buenas costumbres, vamos a hacerlo paso a paso, ¿sí? ¿Por qué acá he colocado gases ideales? Porque vamos a aplicar esa fórmula en la resolución de este ejercicio. Entonces, sin más preámbulos, comencemos. Bien, este es el video número 8 de mi canal, va a estar en la lista de reproducción que lo pueden visualizar en mi página o mi canal de YouTube. Y trata de lo siguiente. En un laboratorio se desarrolla el análisis químico para determinar la masa contenida de perclorato de potasio en cierto mineral. Para ello se calienta el mineral y se produce la siguiente reacción. ¿Y cuál es la reacción que se va a producir al calentar el perclorato de potasio? Pues me va a producir 2 moléculas de cloruro de potasio más 3 moléculas de oxígeno. Me indica que el oxígeno generado se mide y ocupa el volumen de 0,67 litros a 20 grados Celsius y a 756 milímetros de mercurio. Un alto acá. Si me hablan de milímetros de mercurio, me está hablando de qué? De la presión, ¿no? Generado por quién? Por el oxígeno. Me piden calcular la masa del perclorato de potasio contenidos en la muestra de mineral, ¿sí? Entonces quiere decir de que a mí me traen una muestra de mineral, pero no toda esa muestra contiene perclorato de potasio, sino solamente una parte. Bien, hay que tener en cuenta ese detalle. Me dan estos siguientes datos el ejercicio: la masa molar o el peso molecular del oxígeno, que es 32, pero Leo es 16. Ah, pero acá es oxígeno molecular, quiere decir que tiene 2 átomos de oxígeno, por eso es 32, ¿sí? El perclorato de potasio es 122,5. Y acá me dan una letra R. ¿Qué es R? Es la constante de los gases ideales. 62,4 milímetros de mercurio por litro entre mol por grado Kelvin. Todo esto de acá es la unidad, ¿no?, de esta constante. Bien, listo. Como les mencioné en un principio, para no perder las buenas costumbres, vamos a hacerlo paso a paso. Y como primer punto tenemos el planteamiento del problema, ¿sí? Aquí tenemos la reacción. 2 moléculas de perclorato de potasio al calentar me va a dar ¿qué? 2 moléculas de cloruro de potasio más 3 moléculas de oxígeno. Ahora, para poder resolver un ejercicio de estequiometría, primero tenemos que identificar de qué compuestos me está hablando el problema, ¿sí? Entonces, si nos concentramos en lo que está subrayado de verde y de lo que está subrayado en rojo, ¿me hablan de quién? Me hablan del oxígeno generado y me piden que calcular la masa del perclorato de potasio. Si yo me pongo a leer bien toda esta parte de acá, no me están hablando del cloruro de potasio. Entonces, ¿con qué compuestos voy a trabajar? Con el perclorato de potasio y con el oxígeno. Solamente con estos dos, nada más. Ese es el primer punto. Identificar los compuestos con los que yo voy a trabajar en mi reacción. Bien. El segundo punto, la verdad que así no tengan ni idea de cómo se hace el problema, escriban en su cuadernito o en donde estén resolviendo este ejercicio estas dos simbologías, DE y DP. Leonardo, ¿qué significa? Significa dato estequiométrico y dato del problema. Quiere decir que en la primera fila voy a colocar que los valores de los pesos moleculares de los compuestos que va a intervenir. Es decir, como está interviniendo el oxígeno, voy a colocar que el peso molecular del oxígeno.
De igual forma está interviniendo el perclorato de potasio, ¿no? Entonces voy a colocar que el peso molecular del perclorato de potasio, pero acá lo multiplico por 2, ¿por qué? Porque tiene 2 moléculas, o perdón, claro, 2 moles de perclorato de potasio. De igual forma con el oxígeno. Como su coeficiente es 3, pues voy a multiplicar por 3 al peso molecular del oxígeno. Ya está, listo. Ya plasmé mi dato estequiométrico. Ahora, ¿cuál es mi dato del problema? Pues de lo que me habla aquí el ejercicio. ¿Sí? Me habla o me pide calcular la masa del perclorato de potasio. Entonces, ¿dónde está? ¿Dónde lo voy a ubicar? Aquí. Lo estoy colocando de color rojo. ¿Bien? Y este peso de acá me va a producir ¿qué? Me va a producir un determinado o una determinada cantidad de oxígeno. ¿Y cómo voy a calcular esta cantidad de oxígeno? Pues con los datos que me están dando acá, con el volumen, con la temperatura y con la presión. ¿Sí? Esto lo vamos a ver más adelante. Listo. Ahora, haciendo una regla de 3 simple para despejar la cantidad de perclorato de potasio, ¿no? Simplemente multiplico en aspa, ¿no? Una regla de 3 simple y me queda de la siguiente manera. Voy a multiplicar el peso del oxígeno por el peso molecular del perclorato de potasio por 2 porque es su coeficiente. ¿Entre quién? Entre el peso molecular del oxígeno multiplicado por 3 porque es su coeficiente según la reacción. Y lo que me olvidaba, tenemos que ver ante todo si esta ecuación de acá está balanceada, ¿sí? Si en los reactantes, ¿no?, que se encuentran antes de la flecha hay 2 potasios, acá también debe haber 2 moléculas de potasio, o 2 átomos de potasio, perdón. Si hay 2 moléculas de cloro, acá también hay 2 moléculas de cloro, ¿no? Recuerda que este coeficiente va a afectar a todo. Y de igual forma para el oxígeno. Acá tengo 2, ¿no?, moléculas multiplicado por 3, ¿cuánto me da? 6. 3 por 2, 6. 6 átomos de oxígeno. Bien. Quiere decir que esta ecuación está correctamente balanceada. Bueno, una vez que ya hemos determinado, ¿no?, si mi ecuación está balanceada o no, vamos a reemplazar los pesos moleculares que me da el problema. Ahí está. El peso molecular del perclorato de potasio es 122,5 gramos por mol. No se olviden de colocar las unidades. Y el peso molecular del oxígeno es 32 gramos por mol. Listo. Esto de acá lo vamos a dejar porque a mí lo que me falta es determinar el peso del oxígeno para reemplazarlo, multiplicarlo y dividirlo entre lo que estoy señalando acá para calcular el peso del perclorato de potasio. Ahora nos vamos a concentrar en calcular el peso del oxígeno. Para ello vamos a ver cuáles son sus datos. Me dan volumen, ¿no?, que es la letra B, que es 0,67 litros, la temperatura, la letra T, que es 20 grados Celsius, y la presión, que es la letra P, que es 756 milímetros de mercurio. Bien, listo. Pero ahora, si se dan cuenta acá en la ecuación, perdón, en la constante de los gases ideales, en las unidades me dan un grado Kelvin, o hablan de un grado Kelvin. Por lo tanto, la temperatura que está en grados Celsius voy a convertir a grado Kelvin. ¿Y cómo? Pues sumándole a los grados centígrados 273. Nada más. Bien. 20 más 273, solamente estoy reemplazando. Me queda que es 293. Entonces, ¿qué significa esto? Que 20 grados Celsius equivale a 293 grados Kelvin. Nada más. ¿Sí?
Ahora vamos a hablar de la ecuación de los gases ideales. ¿Cuál es esa ecuación? ¿O cuál es la fórmula? Pues acá estamos igualando, ¿no? Pavo es igual a un ratón, aunque no tienen nada de similitud, pero los igualo para poder acordarnos de cuál es la fórmula, ¿no? Elimino la letra A en el primer miembro, aquí está, elimino la letra O también, ¿no? Cada uno se encuentra en el primer miembro y la otra en el segundo miembro, ¿no? Al eliminar, ¿qué me queda? Me queda que P por B es igual a R por T por N, nada más. Y ahí tengo la ecuación de los gases ideales. Ojo, eso quiere decir de que si no me acuerdo de la fórmula, voy a igualar a pavo es igual a un ratón y elimino la letra A y la letra O. Y ahí tengo mi ecuación. P es presión, B es volumen, R es igual a la constante de los gases ideales, T es la temperatura y N es la cantidad de moles o el número de moles. Pero recuerden que la letra R tiene un montón de valores, pero vamos a colocar acá las tres primeras. En primer lugar, la que nos da el problema. Acá hay otro valor también, 0,082 atmósfera por litro, mol por grado Kelvin. Este valor lo voy a utilizar si la presión me dan ¿qué? Me dan en atmósferas. Y tengo este valor, 8,31 kilopascal por litro, mol por grado Kelvin. Entonces, este valor de acá lo voy a utilizar cuando la presión me dan en kilopascales. No hay que olvidar en ello, ¿sí? Listo. Entonces, ya sabiendo la ecuación de los gases ideales, voy a reemplazar estos datos, ¿no?, que me dan en esta fórmula. Nos vamos por acá a la siguiente diapositiva y vamos a hallar la cantidad de oxígeno generado, ¿sí? Acá tenemos presión por volumen es igual a constante por temperatura por número de moles. Despejando los números de moles, me queda que presión por volumen entre constante por temperatura, nada más. Pero yo sé que el número de moles es igual a peso entre el peso molecular. Lo dije en mi primer video. Lo reemplazo entonces. La cantidad de moles de oxígeno es igual a peso del oxígeno entre peso molecular del oxígeno, que me lo da el problema. Esto de acá que está dividiendo va a pasar a multiplicar. Acá está. Y me queda de la siguiente manera, ¿sí? Y ahora solo voy a reemplazar los datos. La presión, el volumen, el peso molecular del oxígeno, que es 32 gramos por mol, la constante ideal o la constante de los gases ideales y la temperatura en Kelvin, ¿no? Elimino cada una de las unidades, ¿no? Milímetro de mercurio, litros, mol y grado Kelvin. Al efectuar todo esto en su calculadora lo pueden comprobar que es igual a 0,887 gramos el peso del oxígeno. Recuerdan que en la primera diapositiva dejamos solamente para reemplazar este peso, pues ahora lo vamos a determinar el peso del perclorato, ¿no? Nos quedamos acá y solo voy a reemplazar el valor que he calculado, nada más, ¿sí? 0,887 gramos, ¿sí? Elimino gramos sobre mol y me queda que el peso del perclorato de potasio es 2,26 gramos, ¿sí? En el examen la clave es la letra C. Espero de que haya sido de su agrado el ejercicio y alguna duda, alguna dificultad pueden escribirme a mi WhatsApp o en sus comentarios abajo, ¿sí? Y bueno, agradecerle la verdad por la palabra de aliento, por las vistas, por los likes y no olviden suscribirse y será hasta la próxima. Gracias.